Bueno, el nombre de nuestra charla es algo parecido a Entendiendo la vulnerabilidad de nums débiles en la implementación de NTLM de Windows, que es un nombre bastante largo y complicado, pero esperemos que a lo largo de la charla se entienda qué es lo que queremos decir con esto. La idea de la charla es explicar en detalle toda la vulnerabilidad, los problemas que encontramos, explicarlos y explotar esos problemas, mostrárselos con una demo. También hablar sobre algunos malentendidos que hay acerca de la vulnerabilidad, hablar un poco sobre el alcance, la severidad y el impacto de la vulnerabilidad, y a lo último hacer un resumen de todo lo que vimos y hacer un recuento de las cosas que podemos aplicar en futuras assessment o cosas que hagan, sacadas de lo que descubrimos en esta vulnerabilidad. Básicamente esta vulnerabilidad consiste en no una, sino varias fallas en la implementación de NTLM 1 y 2 en Windows. Un atacante que explota estas vulnerabilidades lo que puede lograr es, sin ningún tipo de credenciales, obtener acceso a cualquier tipo de recurso que esté compartido a través de SMB, que esto puede ser archivos, puede escribir o leer archivos, puede acceder a impresora, cualquier cosa que esté compartida a SMB, e inclusive puede ejecutar código de forma remota usando DSE sobre RPC. El problema este lo encontramos a principio de año, ya hay un patch para esto. En su momento publicamos una advisory donde está todo muy detallado, cuáles son todos los problemas, y hoy vamos a profundizar sobre eso dentro de lo que podemos en estos 50 minutos, y también a mostrarles un exploit que no es el que publicamos, porque este sí ejecuta código remoto. ¿Por qué nos parece que es interesante hablar sobre esta vulnerabilidad? Bueno, básicamente las fallas que encontramos significan que el algoritmo, el protocolo de autenticación NTLM, que es el que usa Windows principalmente hace años, hace 17 años que está totalmente roto. Cuando digo totalmente roto es que cualquier seguridad que estaba tratando de dar ese protocolo a las sesiones de autenticación estaba mal y no funcionaba. Esto quiere decir que desde que Microsoft publicó la primera versión de Windows NT, que es la 3.1, hace 17 años, pasando por Windows NT 4, 2000, 2003, 7 Vista, todas las versiones de Windows, hasta que publicamos el bug, todas estas versiones de Windows tenían este problema en el mecanismo de autenticación. También es posible que nunca hayan escuchado sobre este problema o que no haya quedado claro cuál era realmente la severidad del problema. Entre las muchas razones que pueden hacer que esto haya sucedido es que el advisory que Microsoft publicó detallando qué es lo que un atacante podía lograr luego de explotar esta vulnerabilidad no era muy claro, ni siquiera mencionaba que la ejecución de código remoto era posible. Otras de las razones por las que nos parece que es interesante hablar de esta vulnerabilidad es porque no es una vulnerabilidad común o de las que más vemos comúnmente, como ser buffer overflows, format strings o incluso SQL injections, sino que la vulnerabilidad o las vulnerabilidades que encontramos tienen que ver con problemas en el generador de números pseudoaleatorios del protocolo NTLM tal y cual está implementado en Windows. Otros problemas de implementación en este protocolo que un atacante puede usar para efectuar diferentes ataques que se llaman comúnmente replay attacks, incluyendo un ataque que vamos a mostrar también y explicar, en el cual podemos predecir los números pseudoaleatorios que genera el protocolo NTLM, lo que debería ser imposible porque se supone que son pseudoaleatorios y no se pueden predecir. Antes de entender cuáles son los problemas que encontramos, hay que entender cómo funciona NTLM. El protocolo NTLM pertenece a una familia de protocolos que se llaman protocolos de autenticación de Challenge Response. ¿Qué es un protocolo de autenticación de Challenge Response? Básicamente funciona de esta manera. Tenemos un cliente que quiere probar su identidad contra un servidor. Ambos, el cliente y el servidor, comparten un secreto, que puede ser por ejemplo una clave, y el cliente quiere probarle al servidor que conoce ese secreto, pero sin enviarle la clave, porque si no sería como un protocolo telnet en el cual estamos enviando la clave en plain text por la red, y eso no es lo que queremos porque estamos revelando la clave a cualquiera que esté mirando el tráfico. La idea es hacer esto sin pasarle realmente el secreto, como que puede ser por ejemplo una clave. ¿Cuál es la solución que propone entonces un protocolo de Challenge Response para esta situación? El cliente lo que hace es iniciar el proceso de autenticación contra el servidor genera lo que se llama un challenge, que generalmente es un número, se lo envía al cliente, el cliente toma ese número, le aplica una función F, que no importa, y es pública, no es secreta, a ese challenge y al secreto que comparten los dos, que puede ser la clave. El resultado de aplicar esa función a esas dos cosas se le envía de vuelta al servidor, el servidor toma esa respuesta, como él también conoce el challenge que él mismo generó
Y el secreto lo que hace es hacer la misma función, la aplica a esos dos elementos y compara el resultado que le dio con el resultado que le mandó el cliente. Si es lo mismo, quiere decir que el cliente sabía el secreto y le permite acceso a los recursos que esté queriendo acceder. Si no es el mismo, dice que no sabe el secreto y no le deja acceder. Una de las cosas más importantes para que este protocolo realmente sea seguro y sirva para algo, para que no se rompa completamente la seguridad que está tratando de proveer, es que el número que genera el servidor tiene que tener ciertas propiedades y características. Entre ellas se encuentran que tiene que ser único y tiene que ser no predecible. Por ejemplo, si el servidor genera challenges que son 1, 2, 3, 4, 5, o sea, el anterior más 1, eso no sirve porque son predecibles. Si el servidor genera challenges que se repiten, como 1, 10, 20, 1 de vuelta, tampoco sirve. Eso rompe con la seguridad que el protocolo está tratando de proveer y no sirve. Generalmente, por estas propiedades que tiene que tener este número, es que se lo conoce como nonce o nonce, que en inglés es la abreviación de number used once o number not used more than once, o sea, número no usado más de una vez, y de ahí viene el título de la vulnerabilidad. Si vemos cómo funciona NTLM, por ejemplo, en este caso NTLM versión 1, como era de esperar, funciona exactamente como acabo de describir un protocolo general de Challenge Response. El cliente, cuando inicia un proceso de autenticación, le envía el paquete que se ve en el slide, el server responde con el nonce o el challenge, que tiene 8 bytes de largo, el cliente responde con la respuesta, en este caso se aplicará una función sobre los hashes de la clave del usuario. No nos importa exactamente, igual es para los fines de la vulnerabilidad saber exactamente cómo es la función. El server recibe esa respuesta, como él también sabe los hashes del usuario, de la clave del usuario, y el nonce que generó el mismo, calcula eso, si es igual le permite acceso y si no, no le permite acceso. Si vemos una sesión de autenticación típica sobre la red, vamos a ver que el formato del nonce es el que se ve a la derecha, generado por el servidor, es un número de 8 bytes, y la respuesta es lo que se ve a la izquierda. Si ahora vemos cómo funciona NTLM versión 2, es exactamente lo mismo, la única diferencia, a términos funcionales es lo mismo, la única diferencia es que la forma en que se genera la respuesta del cliente agrega entropía por parte del cliente y un timestamp que en realidad después no se usa, así que no importa, pero básicamente el funcionamiento es igual en los dos protocolos. Si vemos esto sobre la red, se vería de la misma manera, muy parecido al anterior, el nonce tiene el mismo formato, la respuesta del cliente cambia, pero es la misma idea. Entonces, teniendo en cuenta lo que describí cuando hablé sobre cómo funciona en general un channel response, si nosotros nos conectáramos una y otra vez contra un servidor NTLM, iniciando sesiones de autenticación, y por cada inicio de esta sesión de autenticación le pediríamos un nonce, que es lo que nos devuelve el server, esperaríamos que el nonce que nos devuelve el servidor tendría que ser único todas las veces que nos devuelve uno. No tendría que repetirse, si no se rompe toda la seguridad del protocolo. Sin embargo, el primer problema que encontramos es que sí se repetía ese nonce que estaba generando el servidor. Y no solo se repetía, no es que se repetía a veces, sino que se repetía muy a menudo, una y otra vez, lo que es malísimo para el protocolo. Eso ya de por sí rompía todo el protocolo. Hola. Bueno, entonces, para llevar a cabo nuestros ataques, primero tenemos ganas de saber más o menos un server cuán a menudo duplicaba esos challenges. Entonces, lo primero que hicimos fue dibujarlos. Para dibujarlos tomamos un montón de samples. En este caso yo voy a trabajar con 64K, que voy a ir mostrando su evolución para ver cómo se duplican o qué es lo que pasa con ellos. Entonces, lo primero que estoy mostrando acá son los primeros 4K de ese sample. Entonces, yo digo, cuento cada vez que apareció un challenge. Si el challenge apareció una sola vez, lo voy a poner en el número 1 del eje de la CIA, o sea, le voy a asignar el número 1. Y si apareció 2 veces, lo voy a poner en el número 2. De esta manera los puedo ir contando. Por ejemplo, estos son los primeros 8K de ese mismo sample, donde se empiezan a ver las repeticiones. Acá hay un par de challenges que fueron emitidos 2 veces. Este, por ejemplo, son los primeros 16K de sample, donde ya se empiezan a ver challenges que fueron emitidos 3 veces. Y este sería la totalidad de nuestro sample, donde vemos que duplicados hay un montón, la línea está bastante gruesa, inclusive hay challenges que aparecieron 4 veces.
Entonces, queríamos saber un poco cómo seguir con esto, porque decimos hay muchos duplicados. Entonces, volviendo a los primeros 16K, ya vimos que habían algunos patrones y queremos investigar en detalle qué es lo que pasa ahí. Si vemos minuciosamente, hay como dos sectores que habría como 4 guiones. Entonces, para entender bien qué es lo que pasa, tenemos que empezar a disociar los challenges que son duplicados de sí mismos y poder diferenciarlos. Para eso, lo que hicimos fue graficarlos de otra manera. La nueva forma de graficarlos es esta. Si quieren pueden ver las columnitas que se asemejan a esos guiones, se pueden relacionar. Entonces, ahora los estamos dibujando de la siguiente manera. Para cada challenge que se duplicó, le vamos a asignar un número y lo vamos a poner en el eje del sí. Entonces, de esta manera vamos a poder ir agrupando los que son iguales a sí mismos. Entonces, si nosotros vemos esos números que les asignamos a cada challenge duplicado como una curva, relacionados con esa curva, vamos a poder ver diferentes patrones de comportamiento en cómo el server duplica esos challenges. Por ejemplo, yo estoy llamando patrón a challenges que aparecen en la zona más escarpada de la curva y sobre la curva, lo cual significa que en un periodo muy corto de tiempo se emitieron challenges que en algún futuro iban a ser duplicados. También tengo un patrón B, que va a estar en la zona chata de la curva, lo cual significa que durante otro periodo de tiempo se están emitiendo challenges que no van a ser duplicados más tarde. Y asociado con el patrón A, vamos a tener un patrón C, el cual significa que en un periodo corto de tiempo los challenges que se emitieron están duplicando challenges que habían sido emitidos previamente. ¿Y de qué forma? De la misma manera. Entonces, con estos patrones ya empezamos a tener una idea para poder llevar a cabo ciertos ataques. Estos patrones los podemos ver en cualquier sección de ese sample de 64K. Por ejemplo, acá están partidos en 16K las 4 regiones y vemos que el patrón A, como yo lo puedo ver, se puede ver que pasa en todos lados. Entonces, para eso es suficiente para llevar a cabo algunos de nuestros ataques. Bueno, básicamente lo que hay que sacar de todas estas gráficos y visualizaciones que hicimos es que el servidor está generando un montón de nances repetidos y todo el tiempo, lo que es malísimo y es increíble que nadie se haya dado cuenta durante 17 años. Porque es algo básico con lo que cualquier protocolo de Channel Response tiene que cumplir. Eso no puede pasar. Si vos te sentás a diseñar cómo tiene que ser un protocolo, eso es lo primero que tenés que estar seguro que no tiene que pasar, y estaba pasando y un montón y seguido. Entonces, basado en esa información es que hicimos los primeros 2 ataques que vamos a mostrar. El primero es el que llamamos Ripple Attacks pasivos, y el segundo es la recolección activa de challenges duplicados. El tercer ataque, que es la predicción activa de challenges, en realidad no tiene que ver con este problema, que es el de la repetición y muy a menudo de los nances, sino que tiene que ver con otros problemas que encontramos que también vamos a explicar después. Esos son varios los problemas que tenía el protocolo. Vamos a ver entonces el primer ataque. El primer ataque lo llamamos pasivo porque básicamente el atacante no tiene que hacer nada. Es facilísimo hacer el ataque. Tenemos un cliente y un servidor y un atacante que puede snifear o espiar las sesiones de NTLM de autenticación entre los dos. Por ejemplo, hay una red interna, una red pública que puede ver el tráfico de otra persona, con un Wi-Fi público incluso, que no está encriptado. Entonces lo que el atacante hace es solamente sentarse, snifear todo y mirar todos los paquetes que se intercambian todos los clientes y servidores. Y genera un diccionario con todos los nances que emiten el servidor y con todas las respuestas que mandan los clientes. Solo con esta información no nos sirve para nada, pero como está pasando esto, que se duplican todos los nances un montón de veces, la podemos usar de la siguiente manera esta información. Una vez que tenemos este diccionario, en donde el key sería el nonce y la respuesta sería el valor, lo único que tiene que hacer el atacante, como que sabe que el server en algún momento le va a generar un nonce, en un momento que es corto de tiempo, es conectarse una y otra vez con el servidor hasta que éste le devuelve uno de los nonce que tiene en la tabla. Cuando encuentra que eso pasa, solamente busca la respuesta, se la manda de vuelta y entró a la máquina. Básicamente, el problema este hace que el protocolo NTLM sea casi equivalente a Telnet, porque solamente hay que estar snifeando en la red, mirando, generar el diccionario y después replayar, de ahí viene el nombre del ataque, replay attack, lo que uno vio y entra a la computadora. El segundo ataque lo llamamos la recolección activa de challenges duplicados. Funciona de la siguiente manera.
El atacante primero se conecta iniciando sesiones de autenticación muchas veces contra la víctima, que en este caso es un usuario en un workstation, por ejemplo. Y genera una lista, o guarda en una lista todos los nances que generó el servidor. Lo que el atacante necesita hacer ahora, como en el paso anterior, es conseguir las respuestas que corresponden a esos nances. Antes las esnifió. Ahora necesita hacer algo más activo, de ahí viene el nombre del ataque. Una de las cosas que puede hacer, entre las muchas, es, por ejemplo, enviarle un email con HTML embebido o un link a un website que controla el atacante, en donde, por ejemplo, una de las formas es que tenga muchos tags image de HTML para cargar una imagen, que saque la imagen de un server SMB. Eso va a hacer que cuando el usuario que está en el workstation lee ese email o va a ese website y el browser renderea esa página, por cada image tag va a hacer una conexión al servidor SMB que el atacante tiene corriendo especialmente para hacer este ataque. Es un SMB especialmente modificado, realmente hecho para hacer este ataque. Y por cada conexión que recibe de la víctima, lo que va a hacer es enviarle uno de los nances que obtuvo en el primer paso, en el paso 1. La víctima lo que va a hacer es seguir con el proceso de autenticación. El segundo paso, que es enviar las respuestas en nance. Entonces, el atacante va a recibir esa respuesta, igual que en el paso anterior, va a crear un diccionario de nances y respuestas. De vuelta, una vez que ya el atacante tiene este diccionario creado, lo que hace es conectarse una y otra vez contra la víctima, esperando que éste devuelva uno de los nances que él ya sabe que él emitió anteriormente, que vamos a ver después en la demo, que va a pasar muy rápidamente. Lo único que hace es busca la respuesta correspondiente del diccionario, se la manda y listo, ya accedió a la máquina de la víctima de nuevo. Otra cosa que es interesante y que también hace que este ataque sea aún peor o mejor, depende de qué estás, es que los challenges duplicados que emite una máquina se repiten los mismos challenges, como se vio en los gráficos también, una y otra vez. O sea, si me vuelve el número 1, no es que va a haber el número 1 y nunca más. Voy a ver el número 1 y después a los 5 minutos el número 1 de vuelta, a los 10 segundos el número 1 de vuelta, y de vuelta, de vuelta, de vuelta. Esto hace que una vez que el atacante genere ese diccionario, se puede ir 2 días de vacaciones, volver, la víctima puede apagar la máquina, prenderla, no importa. Ya teniendo ese diccionario, para siempre el atacante puede usar ese diccionario para entrar a la máquina como si tuviera la clave del usuario todas las veces que quiera. No solo eso, sino que la repetición de los nances no se limitan a una máquina, sino que los mismos nances se ven en otras máquinas. O sea que si una máquina genera los nances 1, 2, 1, 1, 1, 4, 4, 4, vamos a otra computadora y va a generar también 1, 1, 4, 4, 4, igual que la máquina anterior. Esto quiere decir que si tenemos un diccionario no solo podemos hacer el ataque una y otra vez contra la misma computadora del cual obtuvimos estos nances, sino que podemos ir a cualquier otra computadora o donde el usuario tenga el mismo usuario y la misma clave, que si es la clave del administrador local, por ejemplo, puede ser en todas, o si es un dominio, ya que un usuario con una cuenta puede lograrse en diferentes computadoras del mismo dominio, podrías reusarlo para lograrte todos los servidores a los que tiene acceso a ese usuario que atacaste, como si tuvieras la clave. Por último, el último ataque que vamos a mostrar es el de predicción de los challenges, y Agustín va a explicar todo cómo funciona el bug y todo el sistema para generar los challenges y cómo predecirlos. Bueno, voy a pasar a contarles cómo se van a generar los challenges en los servers. Una vez que el server recibe un pedido de autenticación, la función srv-smb-negotiate, que está dentro de srv.sys, va a llamar una función que se llama getEncryptionKey, que esta función es la responsable de generar los challenges para dárselos al cliente. Entonces, ¿de qué se trata getEncryptionKey? Básicamente, getEncryptionKey hace 4 cosas. Lo primero que hace es llamar a querySystemTime. A partir del valor que devuelve querySystemTime y usando una variable interna que se llama EncryptionKeyCount, va a generar un seed. Una vez que generó ese seed, lo va a usar. Y lo va a usar con un PRNG interno que tiene, que se llama RTLRandom. Va a llamar a RTLRandom un par de veces y con el resultado de esas veces que llamó a RTLRandom va a crear un challenge. Una vez que creó ese challenge, lo va a devolver y se lo va a mandar al cliente. Entonces, ahora vamos a ir a lo que llamamos desensamblando, que es el pseudocódigo de esa función. Es cortito. Lo primero que vemos es cómo llama la función querySystemTime. Después, la función querySystemTime va a devolver 8 bytes. De esos 8 bytes se va a quedar con 4 y le va a sumar el valor de la variable interna EncryptionKeyCount y va a updatear también esa variable interna para su uso futuro. Después se va a quedar
con la parte baja, sea esos 4 bytes modificados. A partir de esos 4 bytes va a extraer 2. Y con esos 2 bytes va a crear un seed que tiene la forma que tiene el slide. O sea, de esos 4 bytes se va a quedar con 2. Le va a sumar un poco, le va a restar un poco, pero el seed se va a quedar solamente con 2 bytes de los que podrían ser 4. De todas maneras, el contenido de current time tampoco es que es muy volátil. Entonces, aparentemente se está quedando con lo más volátil. Pero bueno. Una vez que tiene ese seed, va a llamar 3 veces a RTL random. Primero le va a pasar a RTL random el seed que creó. Y RTL random va a devolver un número. Además de devolver un número, va a devolver un contexto, que va a ser usado las 2 veces siguientes que va a llamar a RTL random. Una vez que tiene esos 3 números random, a partir del tercero va a modificar un poquito, no mucho, los primeros 2. Y esos 2 números modificados los va a concatenar y los va a devolver como challenge. O sea, en síntesis, encryption key count toma valores del tiempo, usa una variable interna que se llama encryption key count, construye el seed, llama al PRNG interno y crea un challenge. Entonces, ¿hacia dónde quiero ir con esto? Yo pienso que si sé el estado interno de ese PRNG, que recién lo vi como una cajita cerrada, todavía no sé qué es lo que pasa adentro. Si también sé la hora exacta en la cual se llamó a la función getEncryptionKey y además sé el valor de encryption key count, yo voy a poder simular lo que hace RTL random, entonces calcular esos 3 números. En base a esos 3 números puedo generar challenge y predecir cuáles serían los posibles challenges a emitir por el server. Entonces, lo que nos queda ver ahora es qué hace RTL random adentro. Bueno, RTL random es un PRNG que tiene la forma de un sistema McLaren-Marsaglia. Los sistemas McLaren-Marsaglia están propuestos en 1956, o sea, son viejos, se usan para estadística, pero no me consta que sirvan para criptografía. En este caso, lo que les puedo decir a ustedes es, va a usar 2 LSGs, que son generadores lineales, o sea, va a multiplicar, sumar y una congruencia, y en base a eso va a generar 2 números. Una vez que genera 2 números, va a usar una tabla interna de la cual va a sacar valores y poner valores. O sea, primero va a tomar un valor a partir de un índice generado por esos 2 LSGs. Después va a guardar uno de esos valores que se crearon nuevos en la tabla y va a devolver el valor que se obtuvo de la tabla al que lo llama. O sea, ese sería los n que está devolviendo RTL random. Entonces, para ejemplificar qué es lo que pasa. RTL random tiene un vector fijo que va a estar inicializado. Entonces, va a llamar a un LSG y va a obtener un número X. Va a llamar a otro LSG, que igual va a usar los mismos parámetros, y va a tener otro número. En base al segundo número, va a crear un índice, que va a utilizar para indexar valores en la tabla interna, en ese vector. Entonces, lo primero, una operación de fetch. Va a tomar un valor que es el que va a devolver. Después, va a guardar uno de los valores generados por uno de esos LSGs en la tabla. Y finalmente va a devolver el valor que obtuvo de la tabla. Entonces, esto lo que va a mostrar, que es el pseudocódigo, es básicamente lo que mostré en el slide anterior. Vamos a ver 2 LSGs. Esa formulita es una multiplicación, una suma, y se queda con el resto, es un LSG. Los llama a los 2, tiene los 2 números, va a devolver en algún momento el contexto que había hablado antes, y va a crear un índice para poder indexar esa tabla. Va a hacer una operación de fetch, o sea, va a tomar un valor de la tabla, y va a guardar uno de los números generados. Y después devolverlo. Entonces, en síntesis, yo lo que puedo decir de este sistema es que es un McLaren-Marsaglia. Puedo definir 2 operaciones, fetch y store. Para este ataque lo que más me va a interesar es hacer un store, lo cual significa que solamente dependiendo de los valores del seed, pero sin saber qué valores había en la tabla, puedo poner lo que quiera. También se puede llegar a usar para otro tipo de ataques, fetch. Pero bueno, este ataque que voy a describir ahora va a usar store. Entonces, aislamos los 3 componentes principales para la generación de los seeds y el estado interno del PRNG que estamos viendo. Entonces, voy a tener 3 factores. El valor de encryption key count, las llamadas RTL random, que van a estar modificando el vector interno de RTL random, entonces va a modificar el estado del PRNG, y el valor que se obtiene de llamar a query system time en el momento en que se está generando el challenge. Entonces, aislando esos 3 componentes, llegamos a este análisis. Para el primer valor o el primer factor, que es encryption key count,
sabemos que siempre se inicializa en 0 cuando se bootea la máquina. Por otro lado, la función getEncryptionKeyCount en general no se llama. Se está llamando para generar estos challenges, pero nosotros estamos forzando a que se ejecute cierto path. Esto lo estamos explicando bien en el advisory, pero por ahora lo va a pasar de largo. Entonces, yo lo que puedo asumir es que el estado o el valor de encryption key count va a ser predecible y sé que va a ser 0. El otro factor, llamadas a RTL random. Cada vez que se llama a RTL random, Mail va a modificar el estado interno de su vector. Entonces, si alguien llama a RTL random por afuera, estaría toqueteándolo. Sé que RTL random se llama cada vez que se crea un proceso, pero en general esto no es un problema. Y en el caso en que se ejecuten muchos procesos en el mismo momento en el que se está tirando el ataque, solamente hay que tirar el ataque más tarde, cuando dejen de instanciarse tantos procesos, y no hay problema. Entonces, puedo asumir que el estado interno de RTL random va a ser estable para cuando haga ataques, liqueando la hora exacta en la cual se está llamando la función getEncryptionTime. Entonces está liqueando el seed. Por lo tanto, es el punto que nos faltaba para generar un ataque en el cual puedo predecir qué es lo que va a hacer el server para generar los challenges. Entonces, ya ahora tengo un ataque que tiene 4 pasos. Lo primero que voy a hacer va a ser intentar llevar, o de hecho, va a ser llevar el estado interno de RTL random a un estado que conozco. Después, a partir de ese estado, puedo generar todos los challenges que podría emitir el server. Una vez que tengo todos esos challenges de alguna manera precalculados, me las ingenio para conseguir posibles responses. Una forma puede ser mandar un mail, como había mostrado antes Hernán, y ahora lo voy a mostrar en detalle. Y después, ya teniendo todos los challenges posibles que va a emitir y todas las responses válidos, con conectarme una vez o pocas veces o muchas veces, el server va a empezar a emitir challenges que yo ya sé que los va a emitir. Entonces, como tengo los responses, las uso. Bueno, entonces punto por punto, cada uno de esos pasos. Lo primero que quiero hacer es llevar el estado interno de RTL random a un estado conocido en la víctima. ¿Cómo voy a hacer eso? Triggerando varias veces RTL random. Entonces, lo primero que hago es mandar un paquete que pide autenticación. La víctima va a decir, bueno, tengo que autenticar a alguien. Genero un challenge y se lo mando. Pero al mismo tiempo, aparte de mandar el challenge, está mandando el timestamp en ese paquete. Entonces, lo único que tiene que hacer el atacante, una vez que tiene ese timestamp, es simular lo que está haciendo RTL random en el server. Entonces, pido varios pedidos de autenticación hasta que puedo darme cuenta de que el estado interno ya es totalmente conocido. O sea, todas esas operaciones de store llenaron la tabla al menos una vez del server. Entonces, con eso ya puedo generar de una manera bruta, inclusive acá, todos los posibles challenges que va a emitir. Una vez que tengo eso, bueno, voy al siguiente paso, entonces ingeniármelas para conseguir las responses. En este caso, a modo de ejemplificador, vamos a mandar un mail a la víctima que se va a conectar con el atacante contra un server especialmente diseñado, como había dicho Hernán antes, para que el atacante le mande todos los challenges. Le manda todos los challenges y la víctima lo único que tiene que hacer es contestar a esas responses. Con eso ya puedo crear el diccionario famoso que usamos antes también para tener pares de challenges y responses. Con eso, con conectarme una sola vez y pedir autenticación, la víctima va a emitir uno de los challenges ya precalculados por el atacante. Entonces, de esa manera, la víctima lo busca el challenge en el diccionario y le responde con un response válido que obtuvo en el paso anterior. Y después, bueno, la víctima va a autenticar correctamente porque le envió un challenge que ya sabía que iba a recibir el atacante y que tenía la respuesta adecuada. O sea, básicamente la diferencia entre el ataque de predicción y el anterior es que en el anterior nos conectamos un montón de veces hasta que nos devuelva un nonce que ya teníamos. Igual eso dura segundos, igual hacer eso. Pero no solo se puede hacer eso, sino que uno, como mostró Agustín recién, puede predecir cuál es el challenge que va a enviar el servidor y en vez de tardar segundos en buscar en más o menos 8.000 paquetes o menos, no, a veces en 300 paquetes, que devuelva uno que ya emitió, como ya sabe cuál es el que va a emitir, solamente envía un paquete y el que le va a devolver es uno de los que ya predijimos que iba a devolver el servidor. Bueno, una de las cosas que queríamos, ya habiendo visto todos los tipos de ataque, que son solo algunos, puede haber más,
que se puede hacer explotando todas estas fallas que encontramos es que alguna gente a veces confunde este ataque con el ataque de SMB Relay, que también se conoce como SMB Credential Reflection, porque algunos de los motivos de las formas de ataque que mostramos son parecidas. Lo que es parecido es que necesitamos que el cliente en alguno de estos ataques se conecte con nosotros y nos mande la respuesta. Pero en realidad esto no tiene nada que ver con SMB Relay, son ataques totalmente diferentes, otro código, no tiene nada que ver en lo absoluto. Y otra diferencia funcional al hacer el ataque que tiene con SMB Relay es que cuando uno hace un ataque de SMB Relay, uno está forwardeando una conexión activa que el cliente le hace, y eso quiere decir que cada vez que uno hace el ataque tiene que lograr que la víctima se conecte con uno para poder forwardear esa conexión. En cambio acá eso no hace falta, hacemos el ataque una vez sola para que nos mande los responses, después como dije antes, sin ninguna conexión, la víctima puede resetear la máquina, nos vamos de vacaciones 4 días, volvemos, y sin ninguna cosa a sesión activa, usamos el diccionario y entramos. Esta también es una diferencia a favor de este ataque de alguna manera con respecto al otro. Con respecto al alcance, la seguridad y el impacto de la vulnerabilidad, que también mencionaba al principio de la charla, lo que queremos decir es que cuando Microsoft sacó el boletín que hablaba sobre esta vulnerabilidad, lo categorizó como una vulnerabilidad de tipo importante y también como una elevación de privilegios. Nosotros no estamos de acuerdo con ninguna de estas cosas, lo hablamos con ellos y alguna gente de Microsoft no oficialmente nos dijo que teníamos razón, pero el punto es que para nosotros es una vulnerabilidad crítica y además sabemos, como vamos a mostrar, que permite ejecución de código remota, no es una elevación de privilegios. Nos parece que es crítica básicamente porque es increíble que hace 17 años, desde la primera versión de Windows NT que salió, todo este tiempo la autenticación estuvo rota. Todo lo que mostramos significa que no anda para nada el protocolo. Las propiedades con las cuales tenía que cumplir para que sea seguro no estaban. Tiene un montón de fallas, lo que es increíble. Así que para nosotros es algo crítico que hace 17 años, cada vez que ustedes estaban logueando una máquina o un servicio SMB, cualquiera podría haber estado o snifeando o haciendo los ataques que acabamos de mostrar recién. Y bueno, tampoco creemos que es una elevación de privilegios porque es un nombre raro para ponerle esta vulnerabilidad. Creo que lo que estaba pensando Microsoft al decir eso es, primero, en algún punto no entendía muy bien cómo era la cosa, y en otro punto es que ellos pensaban que si uno puede loguearse y acceder a un servicio SMB como un usuario, uno estaba elevando los privilegios de tener nada a tener algo, pero esa no es la definición de elevación de privilegios. Sino cuando uno explota un buffer overflow, por ejemplo, de forma remota, uno también no tiene ningún acceso y después tiene acceso, pero eso no es una elevación de privilegios, sino que es una vulnerabilidad de ejecución de código remota. Para terminar rápidamente, antes de hacer la demostración en donde se ve que todo esto que dijimos teóricamente en realidad en la práctica sirve y funciona, el resumen sería que encontramos muchas fallas en el protocolo NTLM, mostramos 3 posibles ataques que incluso se pueden optimizar y puede haber otros ataques, porque está tan roto el protocolo que se pueden hacer muchas cosas. Y además que este ataque sí se puede usar para ejecutar código remoto, no es solamente leer archivos. Igual ya de por sí, que cualquier persona pueda loguearse a un servicio SMB y leer todos los archivos confidenciales que podría tener, ya es bastante preocupante, pero la ejecución remota de alguna manera se ve como algo peor y esto la posibilita. Y lo último que queremos decir que uno puede sacar de todas estas cosas es que cuando uno está desarrollando o mirando código que implementa protocolos similares a este, una de las cosas que tendría que mirar más es la generación de números pseudo-aleatorios. Que cuando uno ve que el código se llama random, no tiene que asumir que random va a generar números random porque se llama random la función, sino que tiene que fijarse si realmente los números pseudo-aleatorios que genera son pseudo-aleatorios de una manera correcta que tienen que ser, si son criptográficamente seguros para que el protocolo realmente sea seguro de un punto de vista criptográfico, que no sea una generación de números pseudo-aleatoria estadística. Y otras cosas que para ver son, por ejemplo, de dónde toma la entropía, en este caso, por ejemplo, la toma de los segundos y microsegundos, que no es una muy buena fuente de entropía, encima son solo 2 bytes que después se expande a 4, que tampoco es muy buena idea, y después, por ejemplo, ver si hay posibilidad de hacer ataques de side channel, que un ataque de side channels sería lo que encontramos con el SID, que exactamente el mismo valor que usaba para generar el SID es el que devuelve en el paquete que le manda el cliente, lo que es malísimo. En defensa del que programó eso, en realidad no es que llamó a For System Time, me agarró el valor y mandó ese mismo. En realidad
es un problema que tiene que ver con threads y otra cosa que no es tan... uno lo ve y dice, ah, no, son dos valores distintos, pero en realidad es el mismo. Entonces eso es interesante si uno ve el código y validar el pseudocódigo después de haber desamblado todo de por qué pasa. Bueno, ahora finalmente vamos a mostrarle la demo. Que no sé dónde está. Básicamente la demo que vamos a mostrar es de la explotación activa de la... ¿Cómo se llama? La recolección activa de challenges duplicados. Básicamente porque el de no tenemos mucho tiempo y el de snifear hay que estar snifeando cosas que nos aburren. Y el otro de predecir no tenemos tiempo para hacerlo. Pero básicamente el de predecir funciona igual que este, nada más que a lo último en vez de hacer muchas conexiones va a ser una sola. Y la gracia era mostrarles que lo predijimos bien, pero se lo puedo mostrar en el pasillo. Bueno, lo primero que vamos a mostrarles es, queremos ver cuántas sesiones de autenticación hay que hacer hasta que el servidor devuelva un duplicado, un nonce duplicado. Vamos a correr este programa que va a iniciar sesiones de autenticación para ver cuánto tarda en generar el primer duplicado. Listo, ya está. O sea, no tardé nada, es una cosa de todo. Ahora vamos a ver, en vez de parar el primer duplicado, vamos a seguir pidiendo sesiones de autenticación a ver cuán a menudo se generan esos duplicados, a ver si es realmente como dijimos, que se generan rápido, que se generan muchos o no. Esta es la parte que siempre estoy esperando que falle. Bueno, ahí se contó 3. Ahí sigue. Bueno, como no tenemos sonido, pero cada vez que encuentro uno hace pi, está haciendo pi, la máquina. O sea, que hay un montón, entonces ahí se ve que hay 1000 millones de duplicados todo el tiempo. Bueno, entonces lo que dijimos de los gráficos, de la visualización, era verdad. Si quieren pueden editar la máquina virtual que tenemos ahí, pero es verdad, eso es escrito. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es el ataque de recolección activa de challenges duplicados. Lo primero que vamos a hacer... ¿Te logueaste la computadora? Bueno, lo primero que vamos a hacer es, como expliqué durante ese ataque, es hacer muchas conexiones al servidor para crear la lista de nonces o challenges que emitió ese servidor. Entonces corremos esta primera parte del exploit, que va a buscar 8000 challenges. Eso es un número arbitrario, igual es encontrado heurísticamente, funciona. Bueno, listo, ahí ya tenemos, ya no tardamos nada en agarrar 8000 challenges o nonces de cosas. Ahora lo que vamos a hacer es simular que le enviamos el email a la persona con el HTML que se va a conectar a nosotros a través de los tags de image y con el cual vamos a recolectar las respuestas que corresponden a esos nonces que recién agarramos. Vamos a ver que va a haber un HTML que va a cargar 2 frames o iframes. Y lo que va a hacer cuando se cargue es va a empezar a hacer conexiones. Ahí se ven arriba las conexiones y abajo tenemos un juego de lemmings interactivo que la idea es que mientras uno hace este ataque el usuario puede estar haciendo cualquier otra cosa que no se va a dar cuenta que estamos robándole los cosas. Y solo agarramos 1000 respuestas en vez. Agarramos 8000 nonces y solo 1000 respuestas. Y todo esto también se puede optimizar. Y Cato seguro se puso a jugar al nonce y se va a romper todo el ataque, pero al nonce no, al lemming. Bueno, ahora el último paso es, a ver, editar el archivo donde guardó los diccionarios. Save2.log. Bueno, este es el diccionario, que es básicamente los nonces que obtuvimos y la respuesta que nos mandó. Que ahí se puede ver el nombre de usuario, el IP y otras cosas y las respuestas que envió la víctima. Ahora vamos a correr la última parte del ataque, que es básicamente conectamos una y otra vez hasta que nos devuelva un nonce duplicado y cuando hace eso le mandamos la respuesta que tenemos en el diccionario y ahí ya lo que vamos a hacer es a través de DSRCP, como hace desde hace mucho tiempo PSSec, vamos a registrar un servicio, vamos a subir un binario y vamos a sacar shell. Tenemos que reducir el costo. Porque una de las cosas que hay que hacer es, después de hacer el ataque, como se abrieron un montón de sesiones, hay que esperar 10 minutos o algo así, que se cierren todas las sesiones por timeout. Entonces, bueno, tenemos tiempo para esperar 10 minutos. Entonces lo que hacemos es rebotear la computadora, que además lo que va a probar es lo que dijimos antes, que uno puede rebotear la computadora, se va, vuelve 3 días, y los challenges que vimos antes lo va a seguir generando. Y vamos a poder entrar igual, como si tuviéramos la clave.
no sé qué decir. Que teníamos que tener una MacBook Pro en vez de una MacBook Air porque va muy lento. Creo que sí te que tarda más igual en esta cartera de servicios de MB. A ver, probá. No, cuestión, no corre los apagados. Un poquito lento. Y parale y empezó de vuelta. ¿Cómo? Ah. Ahora él va a correr el can para que se vea que la consola realmente está corriendo ahí y que no la inventamos nosotros. Corre el nombre y se va a aparecer. Ahí está, estamos ahí. Bueno, ahora podemos darle exit. Ok, bueno, y darle de vuelta. Ya está. O sea, se puede usar como si fuera la clave una y otra vez entrar. Bueno, eso es todo.